Hola, mi nombre es Nilson Alexander Ortiz Sánchez, soy candidato de la carrera de Lenguas y Letras. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que es la evolución política de Honduras en el siglo XX. A partir de los años 80 y sobre todo de los 90, Honduras experimentó un importante avance en la materia de evolución política, que incluye el sistema democrático, que también ha tenido un vertiginoso crecimiento. Para hablar de evolución política, hay que remontarse necesariamente a los primeros años del siglo que está por finalizar y analizar, aunque rápidamente el comportamiento que los dos partidos tradicionales, tanto el nacional y el liberal, han tenido a lo largo de los años, se ha turnado el poder. Estos dos partidos ideológicamente son el mismo, pero han mantenido siempre una disputa por el control del poder de la nación, con algunos espacios dejados a los militares, que también son parte de la historia política del país y de su destino. El Partido Nacional ha tenido 19 presidentes en lo que va del siglo. Lo que representa alrededor de medio siglo de gobierno, incluyendo a los militares, que luego se identificaron como nacionalistas. El Partido Liberal, entre tanto, ha tenido el control del país durante unos 10 periodos, significando unos 40 años como responsable de los destinos de la nación. Las bases del Partido Nacional fueron sentadas en 1891, cuando un grupo de dirigentes conservadores se reunieron por primera vez para fundar un partido político, pero no fue sino hasta el año de 1923 cuando el Partido Nacional se organizó a lanzar como candidato presidencial a Tiburcio Carías Andino. Se atribuye el Policarpo Bonilla la fundación del Partido Liberal en 1891. Bonilla también fue presidente del país entre 1895 y 1899. Así nacieron estos dos partidos que durante todo un siglo han constituido bipartidismo único en Centroamérica, y que se han dado el lujo de darle la espalda al electorado una vez en el poder, pero siguen gozando de la simpatía de los ciudadanos. Los dos partidos, que también han controlado el poder legislativo, no permitieron la presencia de otros partidos políticos, mucho menos de tendencia izquierdista, para lo cual introdujeron proyectos específicos o acuerdos presidenciales prohibiendo la organización de estos grupos. No fue sino hasta la década de los 70 y primeros años de los 80 cuando aceptaron la participación de los partidos de Innovación y Unidad, PINO, y el Partido Democracia Cristiana de Honduras, los cuales, aunque no necesariamente de la izquierda, nacieron con una actitud crítica hacia los partidos tradicionales. En septiembre de 1993, el Congreso aprobó la reforma de la ley electoral y de las organizaciones políticas, facilitando la inscripción por primera vez en el siglo de los partidos de la izquierda. El Tribunal Nacional de Elecciones, organismo rector de los torneos electorales, aprobó la inscripción de UDE. UDE surgió tras el retorno en 1990 de los auxiliares políticos hondureños que habían salido del país producto de la Guerra Fría. El gobierno de Callejas concedió una apertura política que tuvo su origen en la voluntad del gobernante y en las nuevas condiciones políticas que habían en la región centroamericana. Los primeros 30 años del siglo XX fueron décadas de atraso político. Caudillos liberales y nacionalistas se dedicaron a organizar revueltas
o alzamientos armados con la finalidad de tomar el poder por la vía de las armas. Ambos partidos utilizaron a los campesinos para emprender estas feroces luchas que dejaron miles de muertos. De los historiadores no registran saldo alguno. Las revueltas militares terminaron con el ascenso al poder del nacionalista Tiburcio Carías Andino, quien eliminó políticamente la oposición, gobernó con rigurosidad el país y no permitió alzamientos armados de importancia durante sus 16 años de dictadura. Las mujeres alcanzaron su derecho político con el gobierno de Julio Lozano Díaz, quien les concedió el derecho de elegir y ser electas, lo que significó un avance importante en el proceso político del país. Las maniobras políticas, imposiciones, guerras fratricidas, fraudes electorales e influencias al más alto poder, sin dejar por fuera los golpes de Estado por parte de los militares, han caracterizado el ambiente político hondureño durante el siglo XX. Un elemento destacante en los militares que ocuparon la jefatura del Estado por vía de golpe es el hecho de que la mayoría de ellos terminaron incorporándose en alguno de los partidos tradicionales, especialmente el Nacional. En este partido se pueden citar los caos de Oswaldo López Orellano, Juan Alberto Melgar y Policarpo Paz García, aunque este no activó abiertamente. Internamente, los partidos políticos tradicionales no experimentaron alguna evolución política meritoria, sino hasta que la ley electoral y las organizaciones políticas incluyó en su texto en los años 80 la potestad de los partidos de celebrar elecciones internas para escoger a sus candidatos presidenciales. Anteriormente, las imposiciones como resultado de las influencias políticas eran las que predominaban en las grandes convenciones, donde antemano ya sabía quién iba a ser el ungido para representar el partido en las elecciones generales. Durante las últimas 2 décadas, el país ha tenido un cambio político sin precedentes. Ello ha obedecido a las presiones internacionales, especialmente la de Estados Unidos, que se dio cuenta que fortaleciendo el sistema democrático en la región ha iniciado con ello un proceso de culturalización política, aunque era mejor que otro esquema para mantener el estatus norteamericano. A partir de los 80s, con el retorno constitucional, se celebran en Honduras elecciones para presidentes sin interrupción alguna, lo que indica que el sistema se está consolidando y hay una considerable evolución política. Los golpes de Estado por parte de los militares están quedando solo en el recuerdo. El sistema, sin embargo, tiene mucho trabajo que hacer todavía en materia de cultura política. Mientras el pueblo no acuda a las urnas a votar conscientemente, atraído no necesariamente por la propagación ni influenciado por promesas que nunca se cumplirán, se podrá hablar de avances significativos en este campo. Aunque la vigencia del voto separado en la papelería única en 1993 y el voto separado en papeleta separada en 1997 representa un logro sin precedentes en la historia política hondureña. Cuando el país tenga papeleta y votos separados y fechas distintas para escoger a presidentes de la República, diputados y alcaldes,
el país habrá entrado en un proceso de consolidación política. Así esta ha sido mi participación. Espero que les guste y esto es todo. Muchas gracias.